Buen día, mi nombre es Cosette Durán Castillo y hoy les voy a hablar un poquito de integración metabólica. En la primera parte del módulo de bioquímica vieron todas las rutas y muchos procesos bioquímicos que pasan dentro de las células, pero el objetivo de esta plática que les voy a dar es que entiendan de manera más completa para qué nos sirve conocer todo esto, para qué nos sirve conocer qué es la glucólisis, para qué sirve el ciclo de Krebs, para qué sirve la cadena de transporte de electrones, porque muchas veces lo memorizamos pero no lo entendemos. Entonces este es el objetivo de esta charla que les voy a dar. Espero que puedan entenderme y pues cualquier duda o comentario aquí me pueden enviar un mensaje. Bueno, ¿y para qué nos sirve conocer todas estas rutas metabólicas? Es muy importante porque en nuestro cuerpo, cada uno de nosotros tenemos alrededor de 37.2 billones de células y cada una está cumpliendo una función en específico y sin ellas, sin algún subtipo celular, pues probablemente no seríamos lo que somos. Entonces, pues es muy importante que cada una de esas 37 billones de células esté cumpliendo con la función con la que debe llevar a cabo. Por ejemplo, pues tenemos las células del sistema nervioso que realizan sinapsis, las células musculares que realizan la contracción, algunas células que forman pues solamente una parte de sostén de nuestro cuerpo. Entonces, cada una de estas células tiene que llevar a cabo un proceso metabólico para poder sobrevivir, porque sin esto, pues las células sufrirían apoptosis o muerte celular. Entonces, vamos a empezar con de qué manera mantenemos nosotros a nuestras células vivas. Pues mediante estas moléculas que son glúcidos, ácidos grasos, aminoácidos o cuerpos cetónicos y ácido láctico. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos dos estados en los que podemos desarrollarnos. Primero, el catabolismo, es decir, cuando no tenemos alimento en nuestro cuerpo, no hemos consumido algún alimento, y el anabolismo, que es cuando acabamos de comer. Entonces, estos dos eventos van a generar en nuestro cuerpo y en cada una de nuestras células cambios muy específicos. Aquí, para entender todo esto, para entender la integración metabólica, tenemos una molécula clave que se llama insulina. Entonces, probablemente aún no vean nada referente a lo de la insulina, pero les voy a explicar un poquito más o menos qué es. Aquí está nuestra célula. Puede ser una célula del hígado, puede ser una célula muscular, puede ser una célula del cerebro. Entonces, la insulina va a llegar como una llave a abrir las puertas de esa célula, lo que va a permitir que entre la glucosa. Y pues como sabemos, la glucosa es el principal sustrato para poder nosotros generar energía. Pues ya lo conocen ustedes, muy bien, es lo que ya deben de tener memorizados. Entonces la glucosa, mediante la insulina, entra a la célula. Aquí tenemos la membrana celular y entra. Mediante muchas enzimas que ustedes ya memorizaron y se las saben súper bien, se convierte a piruvato. Y dentro de las mitocondrias se va a producir acetil-CoA, que después va a entrar al ciclo de Krebs para entrar después a la cadena de transporte de electrones y generar la energía necesaria para que desempeñemos cada una de estas funciones específicas de pues cada subtipo celular. Esto sucede cuando hemos consumido alimentos, como este niño de aquí. Pero también podemos estar pues sin comer algún alimento. Por ejemplo, dormimos toda la noche, nos levantamos, nos vamos a la escuela y no desayunamos porque se nos hizo tarde y no comemos nada porque tenemos todas las clases seguidas. Entonces estaríamos en un estado catabólico. Podemos decir que el anabolismo es un estado de construcción, donde se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. Y el catabolismo pues es lo contrario. Cuando nosotros no comemos, vamos a utilizar todas las reservas que tenemos para poder abastecer las necesidades de las células, de las 37 billones de células que tenemos, porque si no, pues van a empezar a sufrir apoptosis. Entonces, la glucosa es el principal sustrato en un estado anabólico, es decir, comemos y aprovechamos la glucosa. ¿Qué pasa cuando acabamos de comer?
Bueno, pues nuestros tejidos tienen como principal combustible la glucosa. Entonces, mediante la insulina van a ser capaces de aprovechar esta glucosa. Van a haber varios órganos que se van a encargar de consumir más glucosa que otros, por ejemplo, el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético. Cuando acabamos de comer, estamos en un estado de construcción. Y el tejido que más glucosa utiliza cuando acabamos de comer es el tejido muscular. Entonces ocupa alrededor de un 85% de la glucosa que acabamos de comer. Además del tejido muscular, hay otros tejidos que consumen glucosa, como lo es el hígado, el tejido adiposo y también el cerebro. Y bueno, vamos a hablar de qué pasa en cada uno de estos tejidos cuando acabamos de comer. En el hígado va a aumentar la fosforilación de la glucosa y la glucólisis. Esto nos va a llevar a lo largo de todo lo que ya hemos hablado ahorita y lo que ustedes ya deben de saber. El proceso en que la glucosa se convierte a piruvato, acetil-CoA, se generan moléculas energéticas que van a entrar a la cadena de transporte de electrones y vamos a generar energía. Entonces, esto va a estar pasando en el hígado, se va a estar generando energía y pues va a disminuir la gluconeogénesis. Es decir, no vamos a estar produciendo más glucosa de la que necesitamos. La gluconeogénesis pues, puede ser a partir de aminoácidos, lactato, piruvato u otro intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, como no ocupamos este combustible endógeno, pues vamos a seguir utilizando la glucosa, que es la exógena que estamos consumiendo. ¿Qué pasa en el tejido adiposo? Pues se va a empezar a sintetizar reserva energética, porque como les comentaba, en algún momento donde lo necesitemos, pues lo vamos a tener disponible. Entonces se va a sintetizar glucógeno, va a aumentar. Y pues se va a disminuir la ruptura del glucógeno porque no lo ocupamos en este momento. Cuando consumimos más de lo que deberíamos de consumir, empezamos a producir, se estimula la producción de ácidos grasos. Después también se aumenta la vía de las pentosas fosfato. Esto pues para favorecer la construcción de otras moléculas como lo son los ácidos nucleicos. Luego vamos a pasar a que aumenta el consumo de glucosa, aumenta la glucólisis y pues ya como les había comentado va a pasar todo esto y generamos energía. ¿Qué pasa también? Se aumenta la síntesis de triglicéridos y disminuye la lipólisis, porque en este caso, pues también los ácidos grasos es otro combustible endógeno que podemos usar en caso de que estemos en un estado catabólico. ¿Qué pasa con el músculo esquelético? Aumenta el consumo de glucosa, como les comentaba, el músculo esquelético consume alrededor de un 85% de toda la glucosa que consumimos en el momento de estar comiendo. Aumenta la glucólisis para generar energía, aumenta la síntesis de glucógeno para aumentar las reservas energéticas y disminuye la glucogenólisis, es decir, no ocupamos combustible endógeno, y aumenta la síntesis de proteínas. Entonces ya sabemos que este es un estado anabólico, donde se empieza a construir todas las reservas para cuando estemos en un estado catabólico podamos disponer de estos sustratos. Entonces ahora vamos a hablar del catabolismo. Van a suceder varias cosas. Como no vamos a construir, ahora vamos a destruir lo que ya creamos. Va a reducir la glicólisis, es decir, no se va a estar generando energía por este medio porque pues no hay glucosa exógena. Por lo cual va a aumentar la gluconeogénesis, es decir, vamos a transformar las reservas en glucosa. Estas reservas que tenemos pues vienen del glucagón y aquí se va a disminuir la síntesis de glucagón, es decir, no se van a generar reservas porque se va a estar rompiendo esas reservas para generar glucosa. Entonces aumenta la glucogenólisis y disminuye la síntesis de glucógeno. También se van a estar rompiendo los ácidos grasos para tener otro combustible que nos ayude a subsistir en este estado catabólico. Y por lo tanto, pues no se puede estar construyendo ácidos grasos al mismo tiempo y va a disminuir la síntesis de ácidos grasos.
En un estado más avanzado de catabolismo también se empiezan a consumir las proteínas que tenemos almacenadas en los músculos e incluso en un estado pues ya más avanzado empezamos a utilizar componentes hasta de los ácidos nucleicos. Entonces, ahora todo esto que les expliqué lo tenemos aquí dibujado. Se ve un poquito más complicado de entender, pero realmente ya cuando entendemos esto podemos comprender de mejor manera este esquema. Todas las vías metabólicas que ustedes vieron en clase están relacionadas para que una sola célula pueda llevar a cabo sus funciones en específico. Entonces, ustedes, por ejemplo, vieron la glucólisis, vieron el ciclo de Krebs, vieron la cadena de transporte de electrones, vieron la beta-oxidación y la síntesis de ácidos grasos, vieron la vía de pentosas fosfato, vieron la glucogenólisis, la síntesis de glucógeno. Entonces, vieron todos estos procesos y ahora lo que quiero que les quede bien claro es que todo esto se relaciona. Y no solo estos, también hay muchas más vías metabólicas que están involucradas en el funcionamiento de una célula. Un muy buen ejemplo para comprender toda la relación de estas vías es la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2. Todavía no ven nada de esto, pero pues es un muy buen ejemplo para comprender que todas las vías están relacionadas y qué pasa, por ejemplo, cuando falta la insulina, que es por lo que los diabéticos no pueden aprovechar la glucosa y por lo tanto no pueden sintetizar las reservas energéticas. Entonces, pues lo que se le hace a estos pacientes es mejorar su producción de insulina para que puedan aprovechar la glucosa y por lo tanto generar reservas energéticas o en dado caso pues administrarles insulina. Entonces, pues aquí lo que vemos en las personas diabéticas es que pues sí están consumiendo glucosa, pero su páncreas no está produciendo insulina. Entonces, por lo tanto, las células no pueden aprovechar la glucosa y no se lleva a cabo todo este proceso de energía, sino que se utilizan las reservas energéticas como lo son los ácidos grasos y todas las demás reservas energéticas y se empiezan a producir cuerpos cetónicos. De hecho, esto puede llevar a una afección que se llama cetoacidosis, precisamente porque como no estamos utilizando glucosa, las personas diabéticas utilizan todas las reservas energéticas y al estar utilizándolas pues se producen cuerpos cetónicos. Entonces, aquí podemos observar en este esquema los distintos caminos que llevan las moléculas ya degradadas para su utilización y que aún así podamos seguir utilizando energía aun cuando no tengamos pues el aprovechamiento de glucosa por medio de las células, ya sea en un estado catabólico o en esta afección, por ejemplo, que les menciono. Y aquí podemos observar en qué parte de todo este ciclo para generar energía se van a aprovechar las moléculas ya degradadas a partir de las reservas energéticas. Por ejemplo, aquí la ruptura del glucógeno pues va a entrar aquí en la glucosa 6-fosfato para seguir el camino y a final de cuentas pues también producir energía. De la misma manera los ácidos grasos entran y las proteínas. Entonces de esta manera aprovechamos todas nuestras reservas para de todas maneras, aunque no estemos consumiendo glucosa, pues seguir generando energía. Las personas diabéticas, como no tienen insulina, pues aunque consuman mucha cantidad de alimentos, se va a quedar en su torrente sanguíneo la glucosa porque no van a ser capaces de aprovecharlo. Entonces por eso es que tienen altas concentraciones de glucosa en sangre, pero sin embargo sus células no están consumiendo glucosa. Por lo tanto, las personas que no están bien controladas y que tienen diabetes mellitus tipo 2 pues van a bajar mucho de peso porque sus células, por así decirlo, se están muriendo de hambre. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya quedado un poquito más claro cuál es la utilidad de conocer todas estas vías metabólicas y pues espero que les vaya muy bien en su módulo.